Estamos de regreso en Despierta con CDN y el resultado de la prueba PISA ha puesto de nuevo en la portada, en el debate, el intenso y siempre debatido tema de la calidad de la educación. Pues resulta que según PISA estamos mal, pero que vamos bien porque hemos mejorado algo. Para hablar del tema vamos a presentar a la viceministra de Asuntos Pedagógicos y Técnicos del Ministerio de Educación que nos acompaña hoy, Ansel Schecker. Gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir en este programa. Sería bueno porque todo el mundo habla de PISA, como que conoce el tema, pero sería bueno explicar en qué consiste PISA, qué es PISA, de dónde viene, cuántos países son evaluados, porque sabemos que no son todos. Sí. PISA es un estudio, es una evaluación internacional que está organizada por la OCDE, que es el organismo de cooperación y desarrollo económico, que evalúa en los estudiantes de 15 años sus competencias en lectura, matemática y ciencias. En sentido general, evalúa si los estudiantes están preparados para, con sus capacidades y habilidades, enfrentar el mundo actual y participar de forma plena en la sociedad. Entonces, es una prueba que implica que el estudiante, sus conocimientos y habilidades, los ponga en juego en una situación, en contexto. O sea, es una prueba de competencia. Es a estudiantes de 15 años del nivel secundario, es decir, no importa en qué grado estén, pero tienen que tener esa edad. Y participan, obviamente, los países de la OCDE, más todos los otros países que voluntariamente quieran hacerlo. Se realiza cada 3 años, evalúa, como dije, lectura, matemática y ciencias, y también agrega un dominio innovador que va cambiando cada año. También aplica cuestionarios a estudiantes, docentes, familias, directores, para tener información del contexto. Entonces, en esta edición 2022 participaron 82 países. En la anterior pasaron 72, o sea, van aumentando la cantidad de países que participan en este estudio, que es uno de los más importantes justamente por la gran cantidad de países que participan y por lo novedoso que es la evaluación, ¿no? Que ofrece información, indicadores para ir monitoreando los resultados del sistema y de las políticas. Lo que dice PISA es como palabra de Dios, porque uno lo siente así, lo dijo PISA y ya. Una referencia. Bueno, yo nunca compararía nada con la palabra de Dios, no, pero sin duda que es un estudio internacional que por sus estándares y por su rigurosidad y por toda la metodología y, ¿verdad?, la experiencia que tiene detrás, pues tiene un gran valor y relevancia. Y creo que complementa los estudios en los que el país participa. El país participa también en estudios latinoamericanos de UNESCO y también tiene sus propias evaluaciones nacionales. Pero sin duda PISA es bastante relevante por su magnitud, ¿no? ¿Cuántas veces ha participado el país en la prueba y cuál ha sido el desempeño histórico? Bueno, el país ha participado desde el 2015. PISA existe desde el año 2000, nosotros por primera vez participamos 2015, luego 2018 y ahora 2022. Es cada 3 años, pero por la pandemia no se pudo hacer en el 2021, que era que tocaba, y se cambió a 2022. Entonces, hemos participado 3 veces. En las 3 oportunidades, pues, evidentemente se ve el desafío que tenemos de mejorar nuestra calidad. Es un compromiso de todos. En el 2015 pues tuvimos bajos resultados en las 3 áreas evaluadas. En el 2018 tuvimos un resultado similar, es decir, más o menos el mismo resultado en el área de matemática y de ciencias, pero en lectura lamentablemente bajamos la puntuación de lectura del 15 al 18. Ahora en el 2022, que volvimos a participar, tuvimos un mejor puntaje en las 3 áreas en relación a lo que es 2018. Por eso es que hemos señalado que efectivamente el 2022 es el año en que hemos tenido mejor resultado de las 3 veces que hemos participado. ¿Eso cómo debe interpretarse? Bueno, es verdad que tenemos un mejor resultado, pero ¿cómo se logró ese mejor resultado? ¿Ese es un asunto de lo hicimos nosotros un año o es un proceso? Porque si se aplica a estudiantes de 15 años, entonces probablemente esos estudiantes iniciaron el proceso de formación en una gestión distinta a la que existe hoy.
Mira, educación siempre es a largo plazo y también en un resultado intervienen múltiples factores. En ese sentido, pienso que el 2022, pues, vamos a ver, se conjugan varios elementos. Un elemento que voy a citar es, nosotros hemos podido mantener, a pesar de crisis, una inversión sostenida en educación, y eso es importante. También hemos desarrollado políticas públicas que permiten que vayamos avanzando. Políticas que tienen que ver con el tema curricular, con el tema de formación docente, con el tema también de infraestructura, de condiciones de los estudiantes, de recursos, que indudablemente van aportando a ese camino que es largo, que tenemos por mejorar y que sin duda tenemos que hacer muchos esfuerzos para acelerarlo. En este último tramo, nosotros enfrentamos una pandemia y esa pandemia afectó a todos mundialmente. Y por eso tal vez que se destaca un poquito los resultados de PISA, porque muchos países se mantuvieron, pero algunos mejoraron, pero fueron los menos, y una gran mayoría retrocedió. Y de hecho hay un debate ahora, bueno, ¿retrocedieron por la pandemia o qué otros elementos pasaron que sucedió que hubo un retroceso? En nuestro caso hubo una mejora y por eso es algo a destacar. Se tomaron medidas en el país para dar una continuidad educativa. Todos recordamos nuestras clases diarias de televisión y de radio. También se enviaron cuadernillos a las casas para poder dar ese soporte. Y al regreso, ¿no?, ahora que estamos de nuevo presencial, pues también se están tomando medidas. Recientemente estamos haciendo una adecuación curricular para tener en el enfoque de competencias, poder relacionarlas más con las competencias fundamentales de pensamiento lógico, crítico, científico, etc. También todo el trabajo con dotar de más recursos didácticos, el tema de libros de texto, el tema de tecnología y la misma ampliación, aunque no tiene que ver con 15 años, pero la ampliación del nivel inicial. El programa que tenemos actualmente para mejorar la lectura, la escritura y la matemática en los primeros grados es fundamental porque es la base para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces son un conjunto de políticas públicas que se han desarrollado, que creo que se va a ir viendo ese progreso de impulso que se ha dado. Hemos en este momento enfocado mucho en aprendizaje, cómo lo que hacemos impacta al estudiante, impacta los aprendizajes. También tengo que señalar que para el 2022 hicimos algo particular que tenía que ver con familiarizar un poco a los estudiantes con el formato de las pruebas, porque estas son pruebas de competencia, ¿no? Y a veces los estudiantes no tienen la experiencia de estar frente a este tipo de instrumentos. Entonces, trabajamos con los docentes y con los estudiantes para que se familiarizaran, para que vieran cómo les hacía pensar la pregunta, ¿no? Y también para motivarlos, porque efectivamente es una prueba que no tiene consecuencias. Entonces, poco trabajamos la motivación de tú vas a representar el país, da lo mejor que tienes, ¿no? Y todos tenemos que trabajar en motivación, estudiantes, docentes, toda la comunidad educativa. Y creo que eso motivó a que también hicieran su esfuerzo, ¿no?, en este proceso. Pero realmente tenemos un camino por recorrer, pero vamos avanzando y pienso que tenemos que alentarnos para poder unirnos todos y continuar y reforzar todavía, porque necesitamos mejorar aún más el desempeño. ¿Y cuál debería ser el parámetro para ver qué tanto mejoramos? ¿Compararnos con otros países o enfocarnos en, como usted dice, son 3 áreas y en las 3 mejoramos, aunque sea un poco? Enfocarnos en mejorar esas áreas, porque a veces también demoraliza un poco uno verse en una lista muy abajo. Sí, no, y de hecho en una reunión que tuvimos previamente estábamos viendo cómo reforzar con los programas que se tienen a través de INAFOCAN, de las universidades, el trabajo, la formación docente en estas áreas, ¿no?, de lectura, matemática y ciencias, que son básicas, ¿no? Pero sin duda que tenemos una educación integral, tenemos que apostar a una educación integral.
y también en eso hay que reforzarlo. Creo que hay que tener distintas mediciones. Las evaluaciones nacionales para mí son claves, porque son las locales, son las que están directamente enfocadas al currículo, a nuestro contexto. Pero tenemos que participar en evaluaciones internacionales como PISA, también participamos en evaluaciones de ERCE, de UNESCO, para tener una referencia internacional, porque estamos en un mundo globalizado, y también para poder tener información que nos permita tener una mejor perspectiva de cómo va nuestro sistema. Hay informaciones que da PISA que a veces no se explotan, porque la gente se fija justamente en el puntaje, en el ranking. Y nosotros tenemos que compararnos con nosotros mismos, porque en PISA participan países desde Singapur, ¿verdad?, Finlandia, hasta nosotros. Pero sí nos vale ver y podemos analizar con los otros datos cómo vamos y cómo va el mundo. Por ejemplo, PISA da información no solo de puntaje y desempeño, sino a través de cuestionarios de, por ejemplo, bienestar del estudiante, de cómo está, de la escuela, cómo funciona la escuela, de los directores. Y todo eso también es importante. PISA también nos está revelando lo que ya vimos después de la pandemia, que hay que trabajar más los temas socioemocionales también de los estudiantes y el tema del clima en la escuela. Entonces todo eso es positivo en términos de información para mejorar. Algo que también destacamos, que no ha salido, pero es, por ejemplo, en nuestro país, las niñas tienen mejor resultado, un resultado muy similar a los niños en matemática, mientras muchos países los varones tienen mejor resultado que las niñas. Y las niñas están mejor en matemáticas. Exactamente. Mira, ese dato importante. Entonces hay muchos datos. ¿Una diferencia significativa? Es significativa, pero no grande, tiene 4 puntos más que los varones, pero quiero decir que no se está dando en nosotros la tendencia de muchos otros países, ¿no?, que es lo contrario, ¿no? Entonces hay mucha información que todavía profundizar de PISA y que es relevante, y por eso digo, hay que ir más allá de ranking, ¿sí?, y hay que explotar la información para usarla para mejorar. El tema de la formación docente, desde que llega el debate de que hay cuánto hemos invertido y no, cada vez estamos peor, todo eso, siempre terminamos en la calidad de los docentes. ¿Qué se ha hecho y cuál responsabilidad tienen los docentes en esta mejoría que se ha tenido? Los docentes son claves, porque realmente en el aula la mediación, el trabajo que hace un docente es fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, aunque sabemos que el aprendizaje interviene en otros factores, que no es solo el docente, que esté en la familia, que esté en el contexto socioeconómico, etc. Pero el docente es fundamental, decimos es el alma. Entonces sí, su formación y su desempeño es muy importante. Se ha trabajado en formación docente y hemos hecho una gran inversión en formación docente, de hecho a través de distintas universidades, distintos programas. Ahora estamos justamente en ir revisando y ver y focalizando. Vamos a priorizar áreas de formación, y también hay que innovar la manera en que se forma, ¿sí?, para que haya tal vez más acompañamiento en el aula, ¿no? O sea, que el maestro no vaya solo y tome su clase y después no sabemos cómo lo pone en práctica. Entonces, mejorar el acompañamiento es algo que estamos enfocándonos ahora, y también haciendo que muchos de los posgrados y de los diplomados incluyan material didáctico, o sea, incluyan guías para el docente e incluyan también acompañamiento para reforzar y hacer ese cambio en el aula. También otra cosa que debemos empezar a utilizar un poquito más las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se hizo una inversión en esto, pero sabemos que es un cambio de cultura importante. ¿Usted es partidaria de que los estudiantes lleven dispositivos electrónicos como teléfonos, tablets? Porque hay algunos estudios, creo que fue internacional también que vi, que reporta que el estudiante aprende menos. La evaluación que hemos tenido aquí, parece que estamos un poco lejos, porque todavía hay estudiantes que ni siquiera tienen acceso a las redes de comunicación de Internet. ¿Cómo enfoca el ministerio esta parte? Sí, tenemos que trabajar en ir reduciendo esa brecha digital que existe, porque las tecnologías van avanzando, son parte nuestra. Y justamente el estudio de PISA
es una de las preguntas que tiene, y señala que los estudiantes que utilizan más o menos una hora dispositivos y tecnología para reforzar sus aprendizajes tienen mejor resultado. Pero si la usan más, no tiene mejor resultado, los distrae. Entonces hay que tener un equilibrio en este tema de cómo la utilizamos para reforzar, para mejorar, para facilitar, para tal vez atraer a los estudiantes, pero también con un equilibrio, porque un exceso de tecnología ha probado hasta ahora en investigaciones que no es beneficioso. Muchísimas gracias. Esto se ha visto, el tema de la tecnología se ha visto realmente, no solamente en el plano educativo, sino en todas las áreas, que tiene su componente muy positivo y también sus peligros. Sí, es. Pero la verdad es que tenemos esta realidad, ya tenemos hasta la inteligencia artificial y tenemos que enfrentarla y abordarla e integrarla, ver cómo integramos eso, porque también tenían más bajos resultados los niños que no habían tenido ningún acceso. Claro, es un tema de cómo combinarlo sin que se le pueda sacar el beneficio, me imagino, sin que entonces su uso resulte perjudicial. Porque hay algunos países, creo que Francia y otros, que han empezado a prohibir el uso de teléfonos celulares a los estudiantes, precisamente porque los resultados no son positivos. Sí, porque puede provocar una distracción, a diferencia de lo que se quiere. Y por eso es importante que podamos definir todos esos temas y todas esas políticas. Y yo creo que en eso, pues ahora mismo se está trabajando en reforzar, enfocados en mejorar el aprendizaje, cómo reforzamos la formación docente, los recursos didácticos a las escuelas, que, como digo, pasan desde el libro de texto, que se están entregando ahora, que hubo un tiempo donde no llegaron en secundaria, libros de texto, hasta esta tecnología, ¿no? Y dispositivos que definitivamente tienes acceso a otros recursos, otros programas que pueden servir para acelerar el aprendizaje, porque yo siento que vamos avanzando. Y yo creo que hay gente que ha criticado que celebremos. Yo creo que hay que celebrar porque sí, claro, vamos avanzando. Y yo creo que se ha invertido mucho y se ha trabajado mucho. Y qué bueno que estamos mostrando que sí se puede, ¿no? El nivel de promedio, pero definitivamente sabemos, reconocemos que hay que seguir mucho más y en eso se requiere del compromiso de toda la sociedad en apoyo a priorizar la educación. Gracias, el desafío sigue siendo enorme, pero ciertamente hay que celebrar. Siempre malas noticias y tenemos una ligeramente buena, hay que celebrarla. Gracias a Ansel Eschecker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, que nos ha acompañado hoy. Nosotros vamos a la pausa comercial y ya regresamos.